tú, aquella niña de los ojos negros que tiene cuerpo precioso, bailará y me paliza. Compadre Pedro Juan, no pierda tiempo, compadre Pedro Juan, saque su cama, se acaba el merengue y si no baila bien pegado, se quedará como un perico atrapado. ¡Oye! Bueno, esta es la presentación de un libro, como ya sabéis, estamos en la librería Picasso y la verdad es que estoy contento porque quien vino a presentarlo fue mi jefe, pero es mi amigo hoy, ¿sabes? Y fue jefe también de Julia, que también está aquí. Manuel no es el primer libro que ha presentado, tiene muchos libros, no es el primero, y como escritor tiene recorrido todavía, mucho. Así que, bueno, yo voy a dar paso a la presentación del libro y el primero, Benjamín Ruiz. Benjamín Ruiz tiene clínicas deportivas en toda España, también en toda España, ¿sabes? Y en Almería también. Bueno, y entonces ha venido también a acompañar a Manuel Domínguez. ¿Qué paso? Siempre es una alegría estar en Almería, siempre es una suerte. Y cuando Manuel me dijo que venía a presentar el libro, que si quería acompañarlo, doble suerte. Entre otras muchas cosas, yo agradezco a Manuel que me iniciara en conocer una dimensión diferente de República Dominicana. Siempre la dimensión de Punta Cana, de las terrenas, de la música de Santo Domingo con su bullicio, pero en la medida que penetras un poco en lo que intenta hacer República Dominicana, te das cuenta que es va mucho más allá. Yo siempre digo que todos los países, en este caso Dominicana, con 5 millones de personas fuera de su territorio, empujando hacia su país, es algo muy interesante. He conocido la inquietud por parte de los responsables académicos, ¿no? He tenido la gran suerte de recibir al rector de la Universidad del Ejército, en la que, además de otras instituciones, visitó a Clínicas Beiman para buscar acuerdos y formación para sus profesionales en aquellas especialidades en las que nosotros intentamos ser buenos y ellos quieren ser igual de buenos como nosotros o mejor, ¿no? He conocido también su diferente estilo, su diferente forma de hacer las cosas, sobre todo cómo se están haciendo últimamente. He conocido la responsabilidad que ha adquirido en la democracia de algunos países tan importantes como Haití, y yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza lo interesante que es los tiempos que están cayendo, nuevas formas de entender, nuevas formas de gobernar. Creo que debemos estar muy atentos a cualquier pista que cualquier gobernante nos pueda dar de cómo hacer las cosas mejor, de cómo hacer las cosas desde un punto de vista mucho más humanista, mucho más respetuoso, mucho más de desarrollo. Y bueno, simplemente yo quería plasmar esa sensación que tengo con Dominicana, ¿no? De fantástica sus playas, fantástica su gente, fantásticos sus paisajes, preciosas las terrenas, pero además de eso hay un país con un impulso y unas ganas de desarrollarse y de crecer hasta donde pueda ser, creo que muy digna de tener en cuenta. No me callo porque creo que lo que van a decir mis compañeros va a ser muchísimo más interesante. Sentirme afortunado de estar aquí con vosotros, y me quitaré el jersey ahora cuando termine esto, cuando llegue al hotel. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí. Pero acertado. Bien, la verdad es que es difícil hacer una presentación en un sitio como este, porque mi vocación me hace mirar para todos lados, pero bueno, me concentraré en lo que hoy nos trae aquí, en la presentación del libro de Manuel Domínguez, que es un libro, evidentemente, hoy vais a comprobar que en él se pueden ver muchísimas más cosas, como hacía referencia nuestro querido amigo y compañero Benjamín, conocer un poquito más de lo que es República Dominicana. ¿Se escucha bien al fondo? Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues como decía, es para nosotros un honor estar en un espacio como este, rodeado de cultura, de buenos amigos, compañeros, y sobre todo empezando por la mesa, fundamentalmente,
los que tenemos aquí en primera fila, que ha sido pues un placer, algunos conocerlos, a otros saludarlos de nuevo. Y bueno, pues en realidad el único motivo, o quizá el más importante, que justifica mi presencia en esta mesa, porque yo en realidad pues soy profesora de arqueología en la Universidad de Málaga, pues quizás sea pues haber sido testigo de la gestación de este libro, prácticamente desde su origen. Y tengo que reconocer que he disfrutado y aprendido muchísimo pues durante todo el proceso creativo, sobre todo pues en aquellos momentos en los que el autor pues me ha ofrecido la oportunidad de compartir con él muchos momentos de conversación, crítica, opinión, y que si alguno lo conoce pues ya sabe que eso con él pues es muy fácil. Sin duda, pues Manuel Domínguez ya tenía el gusanillo de volver a escribir. Y más que a escribir, yo me atrevería a decir ya pues a publicar un libro, porque escribir es algo que hace prácticamente pues durante todo el día, desde que se levanta, prácticamente, y todos los que lo conocemos también somos testigos de ello, hasta que finalmente pues termina su día ya agotado por su trabajo, que siempre está en primera línea, y para él sigue siendo y será siempre lo más importante, como ahora también nos va a transmitir, sin ninguna duda. Y el tema elegido en realidad pues no es ni mucho menos casual. Si bien, como se puede ya ver en la obra, si echamos luego un vistazo al prólogo, contraportada, portada, pues se puede ver todo el bagaje literario del autor, y en realidad él pues se atreve con todo tipo de género, desde la poesía, la novela, el ensayo, y toda esa multiplicidad de facetas pues es lo que hoy le permite crear una obra como la que hoy se está presentando, además, como he dicho antes y reitero, en este lugar tan especial y tan lleno de cultura y sabiduría. Y digo alcance porque en realidad este trabajo está destinado a convertirse en un referente por muchos motivos, y fundamentalmente voy a destacar dos: por su globalidad, actualidad y por su originalidad. Y además de esa capacidad intelectual y literaria de Manuel Domínguez, es su propia proyección vital lo que lo hace sin duda pues la persona más preparada hoy día y adecuada para poder abordar la realidad de República Dominicana, tomando como centro de atención ni más ni menos que a su propio dirigente, a Luis Abinader. Las circunstancias personales y profesionales que así lo corroboran ya pues van a ser expuestas por algunos compañeros de la mesa, como Pepe, que lo tenemos aquí al lado. Pero también, como no podría ser de otra manera, Manuel Domínguez, haciendo gala de su transparencia, de su gusto por compartir sus vivencias, pues también nos va dejando en diferentes pasajes de su obra, nos va dejando también cuenta de todas esas vivencias, y por tanto este trabajo no es fruto de un trabajo de archivo, o no solo, porque la obra documentada está, y ya lo podrán comprobar, pero es el resultado sobre todo de su presencia directa en cada uno de los asuntos que se abordan en este libro, pues por ejemplo desde las posibles soluciones, ¿no?, al desgraciado y triste tema de Haití, al importante papel de la diáspora que tiene, sobre todo en el proceso de futuro de su patria, cómo se está gestionando el papel del país a nivel internacional, o por ejemplo cómo proteger esa maravillosa biodiversidad, ese maravilloso paisaje natural, virgen, que conserva República Dominicana. Poco, por no decir nada, queda sin ser abordado en este libro, y siempre desde la ética, la solidaridad, el amor profundo que Manuel Domínguez tiene con este país, con República Dominicana, y como digo, siempre desde esa ética, solidaridad y mucha inteligencia. Y tengo que decirlo aquí y no me voy a cortar ni un pelo. No puedo evitarlo. Estamos ante alguien tremendamente inteligente. Y si eso se une a esa capacidad de trabajo incansable que tiene Manuel Domínguez, pues la verdad, a ver quién supera esto. La verdad es que, y lo digo desde un poquito de conocimiento, la verdad es que escribir sobre gobernantes no es nada nuevo, evidentemente. Eso ya lo inventaron los clásicos, prácticamente como casi todo, ¿verdad? Pero sí me gustaría y considero justo resaltar que ha superado, reinventando un nuevo género, que ha dado como resultado una obra que podríamos definir como el mejor reflejo de la actual República Dominicana. Eso sí, explicando muy bien pues, cuáles son los precedentes, ¿no?, de la situación actual, y cuál puede ser el posible futuro
a medio y largo plazo, pues en función sobre todo de las estrategias que se pongan en marcha. Pero vamos allá, y ya voy terminando. No es solo un libro de política, ni menos una biografía, ya que con él también podemos aprender de sociología, filosofía, humanidades, ya que se reflejan pues, los grandes temas que preocupan al país, desde el compromiso y el conocimiento que caracterizan al autor. En definitiva, puede y debería ser un modelo a seguir en su formato conceptual para aquellos que deseen escribir, investigar, estudiar, publicar y dar a conocer cómo funcionan otros países y gobiernos, otras formas de gobierno. Yo primero aconsejaría o recomendaría desde mi humildad pues, leer a Manuel Domínguez. Pues insisto, desde la antigüedad todo gobernante ha tenido su cronista, pero a diferencia de las crónicas aduladoras para ensalzar la imagen del líder o las propias memorias de los mismos, escritas por ellos mismos, este libro está escrito desde la libertad. Es resultado de su trabajo, no solo en esta etapa de su vida en República Dominicana como asesor de comunicación internacional en presidencia, sino de todos sus años de lucha por mejorar las condiciones de su segunda patria, o como a él le gusta decir, de su otra patria. En este caso, la acción llevada a cabo por un gobernante durante sus primeros años de mandato es el hilo conductor para exponer la vida política, social y económica de República Dominicana, pues desde la más, como decía antes, la más absoluta actualidad. No olvidemos además que Luis Abinader fue, y ahora él complementará un poco más esta información, alumno de Manuel Domínguez en el inicio de su carrera política, así que también pues tiene un poco de Aristóteles, nuestro autor, sobre todo aquellos que conozcan un poquito, ¿no?, la vida de Aristóteles como mecenas y profesor de Alejandro Magno, en el sentido de pedagogo, ¿no?, de maestro y sobre todo lo bonito, interesante, es que esa vinculación entre ambos pues ha continuado a lo largo de los años. Por algo será. Por algo será, ¿no?, por su verdad y por su lealtad. Verdad, lealtad, libertad, principios, valores, dignidad, ética, progreso. Todos esos son términos que aparecen constantemente en el libro y que definen la conciencia y pensamiento de Manuel Domínguez. Y, bueno, para más satisfacción, qué mejor sitio, qué mejor espacio que un ámbito de cultura, de reflexión, de pensamiento como esta biblioteca, esta librería, a la que nuevamente, insisto, agradezco profundamente que podamos compartir hoy día este ratito aquí con vosotros, pues transmitir, ¿no?, todo lo que él nos va a contar a continuación, y por supuesto pues yo ya lo que me corresponde es callarme prácticamente y simplemente deciros que este libro es una oportunidad, si no única, no muy frecuente, como decía también Benjamín, pues de acercarse a una realidad de República Dominicana que va mucho más allá de lo que ya conocemos, ¿verdad? Porque a todos nos suena pues, por sus playas, ¿verdad?, por sus hoteles, su música, el sol, pero República Dominicana es mucho más. Y sin duda, pues este libro hoy es una oportunidad para conocer esa nueva realidad, esa realidad que el autor nos transmite de este maravilloso país. Y os digo de verdad que no dudéis luego, si tenéis cualquier pregunta, consulta, comentario, diálogo en comentar con él, porque disfruta casi más dialogando que contando, ¿no?, su obra. De lo que sí estoy segura de que vais a aprender muchísimo, porque se abordan las cuestiones más actuales que preocupan al país, como ya he dicho, no voy a insistir más, y cuáles son las formas de gobernar que se están en este momento plasmando para dar la mejor solución a las mismas. En lo que Manuel ha denominado un nuevo estilo de gobernar, que es realmente el subtítulo, ¿no?, de esta obra. Y que yo podría trasladar, y me voy a permitir, y decir también que para Manuel Domínguez yo podría titular pues un nuevo estilo de escribir. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que disfrutéis con sus palabras. Benjamín ha hablado de República Dominicana, María José Balaguer ha hablado del libro, y entonces alguien tendrá que hablar del autor, porque claro, es importante ver la obra y el autor de la obra, ¿no? Entonces, en este reparto de papeles, la clásica división del trabajo, pues voy a hablar yo del autor que es Manuel Domínguez Moreno. Me corresponde hacerlo. Efectivamente, vamos a decir algunas cosas de Manuel. Manuel es onubense de nación. Lo que decía Cervantes, utilizaba el término nación referido al sitio donde habías nacido. Entonces,
Manolo es onubense de nación porque nació en Bollullo del Condado, provincia de Huelva. Por tanto, onubense de nación, sevillano por elección, doblemente vasco, y me explico, por su matrimonio con Maribí, donostiarra de pro y de bien, de la que no hace mucho enviudó, y también por su implicación en la lucha contra el terrorismo, por su valentía en defender la democracia frente al terrorismo que tanto daño hizo en toda España, pero también y especialmente en el propio País Vasco. Y es que Manuel Domínguez se integró en 2007, nada más y nada menos que en una lista a las elecciones del Ayuntamiento de Mondragón, una lista del Partido Socialista de Euskadi, que le llamaron la lista de los locos. Pues claro, las expectativas electorales del Partido Socialista en Mondragón eran sacar un concejal o ninguno. Por lo tanto, ahí lo que había era un acto de militancia pura y dura, de decir, no estamos de acuerdo con lo que estáis haciendo, no estamos de acuerdo con vosotros, ¿no? Por cierto, en esa lista iba también con Manolo, iba también el último asesinado por ETA, el compañero Isaías Carrasco. En definitiva, Manolo, doblemente vasco, valiente, demócrata, también luego trabajó por la paz, porque que finalmente se consiguió acabar con esa barbarie, ¿no? Y claro, desde luego, además de onubense de nación, sevillano por elección, doblemente vasco, bueno, entonces Manolo es sobre todo andaluz de una pieza. Manolo es un andaluz de una pieza que es tanto como decir, creo yo, español universal. Español universal. Y claro, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta, y en definitiva, es un dominicano por vocación. Dominicano por vocación porque desde hace mucho tiempo está enamorado de ese gran país y de su maravillosa gente. Y se vuelca en todo lo que puede para que la República Dominicana tenga un futuro, en la medida de sus posibilidades, cada vez mejor. Hablar de Manuel Domínguez para mí es fácil y difícil. Fácil porque lo conocí hace más de 4 décadas, en las primeras luchas por conseguir la autonomía plena para Andalucía, para nuestra tierra, como pasar tiempo en Manuel, hace más de cuatro décadas de aquella lucha, con el compromiso claro de levantar Andalucía, de sacarla del atraso, del subdesarrollo, de la desconsideración, de la marginación, a través de una serie de ideas clave, ¿no? Que es la idea del progreso, de la justicia social, de la libertad y de la igualdad dentro de Andalucía, que era una sociedad tremendamente clasista y con unas enormes diferencias de oportunidades entre unos y otros, igualdad dentro y igualdad de Andalucía con el resto de los pueblos de España, ¿no? Entonces, con esas mismas ideas y por las mismas razones por las que desde hace muchos años está volcado con la causa de la República Dominicana. Y este libro es una prueba más de esa implicación de Manolo con ese gran país. Por tanto, me resulta fácil porque conozco su trayectoria, difícil también porque es una trayectoria muy larga la de Manolo, muy amplia, de largo alcance, de muchos aspectos, ¿no? Es empresario, escritor, periodista, editor de medios de comunicación, sociólogo, politólogo, perito en procesos de paz, etcétera, 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 y muchas más cosas, ¿no? Y además no para, sigue con la misma energía, lo estábamos comentando en el viaje de Sevilla para acá, con Benjamín, con la misma energía con la que lo conocí hace más de 40 años, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que haciendo memoria, a la hora de prepararme, bueno, voy a hablar de Manolo, claro, empieza uno, voy a recordar cosas, ¿no? Haciendo memoria, y por sus hechos los conoceréis, cada vez que Andalucía ha necesitado que Manuel diera un paso al frente,
Cuando había momentos, situaciones, problemáticas muy difíciles, Manuel nunca se echó para atrás. Nunca se quitó de en medio, nunca escurrió el bulto, estuvo donde tenía que estar. Su compromiso con su tierra y con Andalucía siempre ha estado ahí, repito, con los hechos. Por ejemplo, en el apoyo a las empresas andaluzas que exportaban entonces, en el primer gobierno socialista después de la Segunda República, presidido por Felipe González, ¿no? Sus responsabilidades en el comercio exterior de España con Iberoamérica. En la gestión democrática y para la democracia de un grupo importante de medios de comunicación que existían cuando llegó la democracia, pero que fueron propiedad del único partido político que fue legal en España, el único, desde 1939 hasta 1977, que se llamaba el Movimiento Nacional. Y todos esos medios de comunicación hubo que gestionarlos, reconvertirlos y ponerlos al servicio del orden constitucional, de la democracia y de la defensa de los intereses de Andalucía. Y Manolo estuvo ahí. También estuvo en muchos marrones, saneamiento de empresas emblemáticas en crisis en las que se le requería y estaba dispuesto a defender todo lo que fuera posible el tejido industrial de Andalucía, o el mantenimiento con su esfuerzo, su capacidad y su patrimonio de medios de comunicación con importante incidencia en Andalucía, que sus matrices de Madrid los dejaban abandonados a su suerte o directamente los cerraban, ¿no? Entonces recuerdo cómo los portavoces, yo era portavoz del Grupo Socialista entonces, se cerró Diario 16 Andalucía, y entonces una reunión, los portavoces de los distintos grupos no queríamos que se perdiera ese medio de comunicación tan vinculado con nuestra tierra, con la lucha por la autonomía, con los intereses de Andalucía, etcétera, etcétera, y fuimos a hablar con Manolo. A decir, Manolo, hace falta que alguien se haga cargo de esto. Este medio de comunicación y sus periodistas magníficos no pueden quedarse ahí. Manolo se echó para adelante. Entonces, y estos son solamente, podría decir muchas cosas, tampoco hay tanto tiempo, y otras muchas cuestiones que son nada más que ejemplos del compromiso de Manuel Domínguez con su tierra, con Andalucía, y que absolutamente nadie de ningún lado del espectro político se atrevería a negarlo, porque obras son amores y no buenas razones. Y en este caso la hoja de servicio a Andalucía de Manolo está ahí. Le digo yo más veces Manolo que Manuel. Está ahí. Bueno, pues hoy, 40 años después, empezamos hablando de las primeras luchas por la autonomía plena para Andalucía, para levantar Andalucía, para sacarla del atraso, de su desarrollo. Resulta que 40 años después, que ha sido hace unos meses, la celebración de la constitución del primer parlamento andaluz de su historia, del que yo tuve el honor de formar parte, ¿no? Del primer gobierno de Andalucía de su historia, Andalucía ha demostrado a todo el mundo, y se ha demostrado a sí misma, que el abandono, la marginación y las injusticias que la condujeron al atraso y al subdesarrollo, lejos de ser una maldición bíblica o un destino ineluctable, pueden y deben ser superados. Se puede hacer, se debe hacer, y se ha hecho. Y entonces, si la lucha y el esfuerzo del pueblo andaluz, de sus mujeres, de sus hombres, de gente comprometida con la causa de su tierra como la de Manuel y muchos otros, de sus líderes y organizaciones sociales y empresariales, de las fuerzas del trabajo y de la cultura, de las universidades, de la ciencia, de la investigación, de sus instituciones democráticas, de sus partidos democráticos, de sus gobiernos elegidos democráticamente, entre todos y con el esfuerzo, hemos conseguido dejar atrás lo peor de nuestra historia. Manuel Domínguez Moreno y los aquí reunidos y los de la diáspora que veo por ahí, estamos convencidos y estamos seguros de que la República Dominicana lo está haciendo y lo puede también conseguir de la mano de gobiernos como el que preside Luis Abinader
Gobiernos competentes, gobiernos sólidos, gobiernos solventes, gobiernos progresistas, gobiernos que ponen en el centro de su acción y de su actuación las necesidades de las personas, los derechos de las personas, los derechos a tener una vida digna, una vida con oportunidades, la posibilidad de la diáspora, como le pasaba a los millones de andaluces que emigraron a otras partes de España, en Almería, ya desde comienzos del siglo XX, especialmente a Cataluña. 2 millones de andaluces. Cuando ganamos el referéndum del 28 de febrero, estábamos aquí, vivíamos 6 millones de andaluces, pero no es que hubiera 6 millones de andaluces, había 8 millones, los otros 2 millones estaban fuera. En Madrid, en Valencia, en Cataluña, desde luego, en el País Vasco, en los países de Europa, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Inglaterra, en Dinamarca, en Suiza, en Austria. Entonces, claro que entendemos perfectamente la diáspora. Fueron muy importantes esos emigrantes económicamente con las remesas para relanzar la economía de España junto con el turismo, ¿verdad? Fueron muy importantes para relanzar, y son muy importantes lógicamente también para la República Dominicana. Y por tanto estoy seguro, y estamos seguros, y Manuel Domínguez Moreno está empeñado en eso junto con el gobierno de Abinader, en que todas estas cosas se puedan ir haciendo y en definitiva la República Dominicana también pueda dejar atrás lo peor de su historia, porque también tuvo épocas terribles como las padecimos en Andalucía y en España también durante varias décadas. Manuel, tuya es la palabra. Soy de Huelva, perdona, estoy muy emocionado, de Sevilla y por supuesto de Málaga. No salgo de lo que del territorio en que mi madre me parió. Y a continuación diré que os agradezco a todos vuestra presencia, que Almería, como ha dicho antes Gabriel, no es para mí nada extraño en absoluto, porque he venido en muchas ocasiones, incluso a presentar por primera vez esa renovación de la que Pepe ha hecho mención sobre el diario de Sisa, el diario de Andalucía. Y también, Gabriel, te lo agradezco porque apoyaste mucho esos momentos. Después de agradeceros vuestra presencia, vuestra atención y, cómo no, las palabras de... Bueno, yo creo que no tengo nada que decir, ya digo que estoy muy, muy emocionado, pero siempre he tenido que superar muchas cosas y también voy a superar mi emoción, aunque realmente soy una persona que mi madre me parió con sentimiento y precisamente andaluz. Pero se me ocurre una cosa, muchas veces en mis reflexiones, a la hora de escribir, a la hora de pensar, es lo que yo me considero un pensador. He llegado a buscar, a intentar encontrar cuál es el último momento de mi vida vivida. Bueno, si tuviese que realmente elegir ese momento, hoy podría ser ese momento. Escuchar a mi amigo Benjamín, escuchar a la mujer que más quiero en mi vida y escuchar a mi amigo Pepe Caballo. Es que ya no tengo palabras, o sea, no tengo nada más que decir, sino solamente bendecir a Dios, bendecir al pueblo andaluz y bendecir a los amigos de verdad. Y eso es lo que realmente me va a motivar ahora para hablar un poco de esta obra que ya la han definido de una manera u otra. Pero claro, me toca. Y una de las cosas que yo suelo reclamar, entre comillas, a los políticos es que entre todas las conductas que están sujetas a la razón sin miedo, es la ética
donde más tiene el hombre, nosotros, el ser humano, hombres y mujeres, que cuidar la diferencia entre la normalidad y la mediocridad. Y en eso quiero ahondar, y eso es lo que antes se ha comentado en la mesa. De verdad, no sé si voy a poder terminar, pero bueno, pero voy a intentarlo. Estoy de verdad muy emocionado, muy emocionado. Pero realmente, en lo que he dicho anteriormente y en concreto, en las oportunidades hay que demostrar la humanidad desde la conciencia y desde la verdad. Si no hay un recorrido entre la conciencia y la verdad, y me refiero a todos en general y a los políticos que estáis presentes en particular, no podréis nunca gobernar a un pueblo. Porque el pueblo, cada día, afortunadamente, es más exigente con sus gobernantes. Y existen cuestiones que se nos pueden pasar y que se nos pueden, bueno, extraviar, utilizar palabras auténticas de nuestra Andalucía, se nos puede extraviar en el camino, en el recorrido de esa vida vivida. Pero lo que jamás se nos debe de extraviar es la verdad. Esa verdad, que no es otra cosa, incluso lo escribían los evangelios de Juan para los que seáis o seamos creyentes, en el término de cuando Jesús se presentó ante Pilato y quería tal, y el otro lo pasaba y tal, y cuando dijo, pero tú qué dices la verdad, y el otro dijo, ¿y qué es la verdad? Dice, la verdad es todo lo que conceptúa el pensamiento de una u otra manera con la realidad. El tío se volvió loco y lo mandó a matar, porque dijo, este tío me va a volver loco. Un auténtico revolucionario. Dicho eso, tenéis los políticos, tenemos el pueblo que aceptar la verdad como un elemento básico de nuestra vida vivida. Y nuestra vida vivida no es otra cosa que el recorrido de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestros pueblos. Yo, Pepe lo ha dicho antes, soy de Bollullo, Paz del Cortado. Y estuve hasta los 6 años, y después me fui a Bonares, y después al Monte, y después al Mundo. Y desde hace 27 años, una ocurrencia, no sé, no voy a decir diabólica, al contrario, magnífica, de la Internacional Socialista en aquel momento, se atrevió. Yo venía de dirigir una campaña electoral en el año 89, 90, con casi un niño, casi, entre comillas, a Rodrigo Borja en Ecuador, con la fortuna que ganamos las elecciones y con la fortuna que hoy todavía se dice en la historia, el escrito está, de que fue el mejor gobierno que ha tenido Ecuador en su historia. O por mí, por Rodrigo Borja. Por eso, posiblemente, no posible, seguro ganamos aquellas elecciones. Y yo, lo único que hice y aporté realmente como responsable de la campaña electoral con escasamente 30 años por ahí, era eso. Lo que antes se ha comentado aquí, ha comentado María José, la ha contado Pepe, también Benjamín. O sea, nos asombramos a veces cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de moralidad, cuando hablamos de lealtad, por favor, de lealtad, cuando hablamos de algo tan importante como es la razón sin miedo. La razón sin miedo nos transporta o os transporta a los políticos a decir lo que hacéis y hacerlo con transparencia real. Porque, ¿para qué sirve
dirigir un pueblo si no se le dice al pueblo para dirigirlo? Ahí está la lealtad con el pueblo. Y ahí está la honradez con la vida vivida de cada persona que tiene la responsabilidad, y en todos los casos democrática, de que realmente está ahí porque el pueblo lo eligió. Hablamos de corrupción. Evidentemente, es la lacra del mundo. Pero la corrupción política es verdaderamente terrible. Más terrible es la judicial. Y lo digo con toda mi responsabilidad, y aquí públicamente, me da exactamente igual, porque yo nada más creo en la justicia justa, y cuando no hay justicia justa, no hay democracia. Y después, peor todavía que la corrupción política y la corrupción judicial, está la nuestra, quiero decir, la de los medios de comunicación. A veces los medios de comunicación, su corrupción es tan terrible que es destructiva. Y es destructiva porque al fin y al cabo la corrupción política se lleva a algo muy importante, que es el dinero del pueblo. La corrupción judicial se lleva la justicia, que es también tremendamente importante, porque es la igualdad, y ahora hablaré un poquito de ello. Pero los medios de comunicación, hurtamos la libertad con dignidad al pueblo para inducir un voto que es el único derecho que tiene el ser humano desde que nace, para poder ejercer absolutamente en libertad, se lo roba para llevarlo o dirigirlo a donde realmente no debe de llegar. Y no debe de llegar, ¿por qué? Bueno, porque posteriormente en la vida vivida se demuestra que ha sido un error, posiblemente, elegir a los que hemos elegido. Y eso, la culpa, y yo digo culpa, es fuerte, pero la responsabilidad es de los medios de comunicación. Por lo tanto, quiero empezar por mí mismo, ser absolutamente autocrítico, porque es la única forma de la razón sin miedo, como decía anteriormente. Tenemos que superar todas nuestros miedos, todas nuestras condiciones y nuestras, en fin, situaciones que a veces nos lleva a no decir lo que pensamos. Después de todo lo que acabo de exponer, evidentemente, el título del libro tiene sentido. Estamos hablando de un nuevo estilo de gobernar. ¿Y por qué? Como decía antes María José, por supuesto, mis compañeros de la mesa, me he atrevido a dar ese paso de hacer o de producir, de pensar, de trasladar, de dar la cara al fin y al cabo con una obra como la que realmente hoy presentamos. Pues simplemente porque utilizo mi razón sin miedo. Si me equivoco, seré el primero que me ponga y me postre incluso de rodillas delante del que haya ofendido o de la que haya ofendido para pedirle perdón. Pero como no me demuestre que yo no llevo razón, no le pido perdón a nadie. A nadie, con respeto. Y desde el respeto. Porque me tendrán después de lo que, en fin, siendo cierto o no cierto, porque a veces la amistad se sobrepasa la realidad. Pero bueno, me siento de cualquier manera, en fin, muy bien con lo que una persona, con la historia de Pepe Caballo, que es un referente auténtico, histórico de nuestra comunidad, ha podido decir de mí, voluntaria y libremente. Yo creo que no utilizo ni papel, como yo estáis viendo, que tampoco lo utilizo. ¿Pero por qué?
tampoco pasa nada si se utiliza un papel. Porque tenemos aquí ya lo que realmente con lealtad somos capaces de transmitir. Y si nos equivocamos, pediremos perdón. Y yo voy a intentar explicar, exponer, Dios me libre de explicar a nadie nada, de exponer qué significa un nuevo estilo de gobernar en un país como la República Dominicana. Benjamín nos ha introducido en cómo realmente se conoce la República Dominicana por una serie de conceptos de arte, nada rechazable evidentemente, de belleza, de esplendor, de luz y de sonido y de música, como la hemos podido escuchar antes de empezar este acto. Pero no es solo eso. República Dominicana es un país, hoy, un país estratégico. Muchas veces, muchas personas que vienen a República Dominicana y después de decir que en el año 92, después de terminar, que no lo terminé de decir, las elecciones de República Dominicana, la Internacional Socialista me contrata para llevar la campaña de Peña Gómez. Peña Gómez es un negrazo, y además lo digo, o sea, auténtico, porque el que diga, no, el morenito, el moreno, ¿eso qué es? Morenito y moreno, moreno soy yo de apellido, de segundo apellido, el de mi madre, coño, que me parió, moreno. Y soy moreno, pero no soy negro. Entonces, el negro quiere que le digan, eres negro. Como nosotros somos, o los que seamos, somos blancos, amarillo, verde, ole, y cualquier otro color que la vida nos haya dado para presentarnos en la sociedad, en el mundo, en la realidad. También estamos los colorados, ¿eh? Bueno, pero yo lo verde lo digo por Andalucía. Entonces sí. Y por el Betis. Entonces, concretamente, se ha ido al otro lado. Pero realmente, yo soy de la Almería también, por cierto. Y además vemos todos los partidos de la Almería. María José y yo vemos todos los partidos de la Almería. Pero para no desviarme del tema, lo que ocurre en el nuevo estilo de gobernar es que un país con una situación geopolítica verdaderamente fuera de lo que es las playas, pero no fuera, sino dentro también, porque no se rechaza nada, pero tiene una responsabilidad tremenda. Hoy tremenda, ayer tremenda, antes de ayer tremenda, y mañana más tremenda, que es intentar ordenar a un país hermano, casi adjunto, unido, como es Haití, donde es un país fallido, donde es el único país del mundo, poner atención por favor, donde no hay democracia. Cuando luchamos por la democracia de una u otra manera, Haití no es que tenga una dictadura, es que ni tiene una dictadura. O sea, no existe un país de 14, 15 millones de personas que no existe. Y la responsabilidad que tiene República Dominicana es ordenar ese país. Pero es una responsabilidad que le está dando otros países. Y no quiero ser crítico con nada, solamente hablar de la historia en cierta manera, como Estados Unidos, que ha vivido 7 guerras, ninguna se ha hecho en su país. O 6. Primera Guerra Mundial en Europa, Segunda Guerra Mundial en Europa, Tercera Guerra casi mundial en los países árabes, Cuarta Guerra Mundial en Ucrania, Quinta Guerra Mundial en Haití, por ejemplo. La responsabilidad de la democracia de un país en el mundo que todavía no es democrático, no es de República Dominicana, es de la comunidad internacional. Y ahí le ha hecho un cable incluso a los Estados Unidos, porque también lo es de Europa, y también lo es de Canadá, y también lo es de otros países. Es absolutamente, verdaderamente vergonzoso que exista en el siglo XXI, y ya casi a mediados, yo voy a llegar hasta 105 años, creo, no sé si llegaré al otro, pero bueno, estaré por ahí cercanito. Sobre todo si está María José a mi lado, seguro que llegó, ¿no? Me decía antes mi amigo Benjamín, ¿cuál es tu secreto?
pon una berlanga en tu vida. Entonces, el tema concretamente es ese, ¿eh? El que realmente tenemos que seguir trabajando por las comunidades internacionales. República Dominicana lo está haciendo. Creo que ha sido María José la que ha comentado sobre el hecho de que Luis Abinader ha sido alumno mío. Bueno, quiero aclarar algo. Sí, lo ha sido. O sea, que no ha dicho nada que no sea cierto. Y nadie puede decir lo contrario. Como ha dicho Pepe también, ahí está mi vida. O sea, que quiera que la vea. A mí me da igual. Mientras más años pasa, menos me importa. O sea, que menos me importa desde el respeto. Pero en el año 12, cuando... bueno, en el 20, cuando me contratan, como dije, en la Internacional Socialista para hacer la campaña electoral a Peña Gómez, bueno, pues, no, perdón, en el 96, por una situación, no voy a entrar en ella, pero que se da en esos países, se gana pero no se gobierna. Y después, desgraciadamente, Peña fallece por una situación de esas enfermedades que tanto destroza a lo humano, ¿no? Después, como quizás revancha de la vida, como entre comillas lo de revancha, porque a mí eso no me gusta, pero por utilizar una expresión coloquial, ¿no? Nos presentamos en el 20 por el vicepresidente que se presentaba con Peña Gómez, que la campaña se llamó La Café con Leche, porque el presidente era negro, 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 y el vicepresidente era blanco, 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 que era Hipólito Mejía. Y en el año 20, de nuevo, dirijo esa campaña y afortunadamente ganamos y gobernamos. Después, bueno, yo me regreso a Bollullo, o a Andalucía, mi Andalucía, que tanto la añoraba, y para ser breve en la historia, pues bueno, llega el 12 y otra vez me reclama Hipólito para que dirija la campaña, y ahí me encuentro a Luis Abinader. Y estando en un lugar donde realmente María José ha hablado antes de este, por tanto yo no voy a incidir, porque ya lo ha puesto de manifiesto, esto es el ágora de la inteligencia, tanto la universidad, la formación general y una librería, ¿no? En consecuencia, pues veo en la Universidad de la UAS, la primada de Latinoamérica, la primera universidad de Latinoamérica, donde he tenido el orgullo y el honor de ser profesor durante algunos años de humanidades, de política y de comunicación, pues resulta que yo veo a Abinader en la primera fila, como estáis vosotros, y yo estaba arriba con el secretario de Estado de Estados Unidos, Juan Verde, para Latinoamérica, para Europa, dando una conferencia sobre la diversidad, el medio ambiente, en fin, humanidades. Y le digo a Hipólito, oye, dile a Luis que suba. Y dice, bueno, Luis es de la oposición, partido pequeñito y tal. Dile que suba, bien, vamos a invitarlo, como utilizando palabras. Y entonces me dice, lo que tú quieras. Y le digo, Luis, sube. Cuando escuché los aplausos, que todo el aula magna de la UAS, con más de 500, 600, quizás 1000 personas, estaban allí aplaudiendo, le digo al presidente, tenemos vicepresidente. Y en ese momento, a partir del día siguiente, se firma el convenio y el acuerdo para que Luis vaya, como dicen allí, en la boleta con Hipólito Mejía y Luis Abinader de vicepresidente. Bueno, pues ocurrió como en el 96, ganamos pero no gobernamos. Tuviera que decir por qué, tendría que necesitar toda la noche, pero 16 años del PLD en el gobierno, pues realmente pues muestra por qué no gobernamos. Pero el pueblo es sabio. Llega el año 20, con una crisis tremenda con el coronavirus, que voy yo a contaros, y ahí se presenta de nuevo Luis Abinader, yo le ayudo lo que puedo desde España,
Pero lo cierto es que se gana las elecciones y desde el 18 de agosto del 20, Luis Abinader preside la República Dominicana. Claro, os digo, y vosotros a los políticos fundamentalmente, pero también al pueblo, o sea, pero sí, no es fácil asumir una presidencia con una crisis avenida como es el coronavirus, que gracias a Dios se resolvió precisamente con los hospitales del ejército, fijaros, que son los más potentes precisamente en República Dominicana, y posteriormente le viene otra crisis avenida, que es la que se crea, ya no voy a mencionar quién la crea, pero la que está en Ucrania, o sea, fuera de Estados Unidos. Entonces, realmente, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna? Y os lo digo a vosotros, que estáis aquí en la primera fila, que sois todos gobernantes y habéis sido gobernantes, y algunos aspiran a ser gobernantes. De una u otra manera, yo hablo de libertad, absolutamente. Cada uno tiene sus sensibilidades, sus cosas, pero el respeto es fundamental. Y la lealtad a unos principios más. Y mi principio es el pueblo español. Por lo tanto, en este sentido, y Andalucía, por supuesto, y en este sentido es como yo empiezo a pensar, ¿qué va a ser este hombre? ¿Cómo va a gobernar este país? ¿Dónde vamos a llegar con este país? Porque como antes ha dicho María José, yo cuando me dice, oye Manuel, que bien, bien, ya está en tu segundo país. No, mi segundo país no, porque segundo es algo priorativo. Es mi otro país. Y lo amo profundamente. Hombre, abollullo un poco más, pero casi por igual. Entonces, Luis pues tuvo, en fin, yo no sé si el acierto o el desacierto, porque eso ya lo veremos, falta todavía 1 año y medio, porque como decía Carmen Calvo anoche en la presentación precisamente de este libro y hablando un poco también de mí, por la historia, por la vida vivida, y decía concretamente, y no sé, porque yo la verdad que no lo oí mucho, y le dije a María José, ¿qué ha dicho Carmen? Porque me ha dicho que tú no te vas a callar nunca. Y digo, coño, pues eso es verdad. O sea, no me voy a callar jamás. Y cuando digo que no me voy a callar jamás, soy capaz de escribir este libro y escribir el contralibro. Si realmente el presidente Abinader no sigue con su conducta de ser diferente a otros gobiernos que han llevado a la República Dominicana al desconcierto, por lo menos, y también a muchos actos absolutamente de corrupción. Y lo digo, ojo, con conocimiento de causa. Porque como periodista, creo que después de 40 años o más, jamás me han llevado a un tribunal por escribir algo que no sea cierto. Jamás he podido ir para defender una causa de esto o del otro, pero para decir ha escrito esto y eso no es verdad, ni una vez en 40 años. No sé cuánto hay, pero yo sí. En ese sentido digo lo mismo, y por eso hago mención a esto que parece un poco como vanidoso. Pues no, no es vanidad, es simplemente verdad. Y ya he dicho antes, o he definido para mí lo que es la verdad. Esa percepción, esa concesión de la realidad con el pensamiento o con lo que siente, ¿no? Pues como consecuencia sigo, y voy a terminar en breve. El tema es que Luis Abinader ha sido capaz, no por haberme convencido a mí para irme para allá, que ya digo que eso no sé si va a ser bueno, malo o regular, incluso para él. Por ahora parece que le está resultando bien, pero hace 1 año y medio vino a pedirme Manuel desde Madrid o desde Sevilla, no me asesores, joder, que no, que perdón, que no, que es... Hombre, son 27 años en Dominicana y nadie puede decir de Manuel Domínguez Moreno ni esto negativo, ni esto.
y me quieren y me respetan unos y otros, mujeres y hombres. Llevé los temas de igualdad, luché por la igualdad real, trabajé por las casas de acogida, hablé de, como se ha dicho, de ética, y sigo, de ética, de razón sin miedo, de moral, de verdad, y después de la transparencia, ¿sabéis lo que hay? Lealtad, lealtad con el pueblo, ética, razón sin miedo, rechazo de la corrupción, rechazo del cómplice silencio, rechazo de todo aquello que se acerca a un concepto destructivo de nuestra sociedad y de nuestro mundo, que es la puñetera mediocridad. Por favor, os pido a los que me estáis escuchando, estoy hablando desde la razón sin miedo, estoy hablando con vida vivida, estoy hablando con cierta experiencia, evidentemente, también sabiendo cuáles son los límites de mi conocimiento y los límites de mi verdad, pero por lo menos quiero deciros, alejaros de la mediocridad. Siempre el mediocre es la destrucción del mundo, la destrucción de la sociedad, la destrucción de la igualdad, la destrucción de la verdad, la destrucción de la conciencia, la destrucción absolutamente de lo verdaderamente humano. Y eso es lo que realmente yo, a lo largo de año y medio, y desde el año 12, que fue como candidato a la vicepresidencia, y ya yo dirigía la campaña de aquella época, le enseñé, y por eso de ahí lo de maestro de Luis Avenir, le enseñé a Luis, métete una cosa en la cabeza, él es un hombre en el que yo pensé que siempre llevaría al país como presidente a un desarrollo justo, porque es una persona con recursos que no necesita de corrupción. Y yo le decía siempre, y se lo digo, la ética no está reñida con el beneficio, porque no está reñida la ética con el beneficio. Lo que está reñido realmente con la ética es alguna forma de hacer beneficio. Y eso es la mediocridad. Porque solamente el mediocre es capaz de hacer beneficio desde la corrupción. La persona inteligente no necesita de ese elemento para vivir honradamente y ganar lo que verdaderamente se merece y lo que la sociedad le puede permitir. Ese es el nuevo estilo de gobernar de Luis Abinader. 2 crisis avenidas bien gestionadas. Por otro lado, el problema de Haití. Centrar y mirar de cara desde Los Ángeles, en la última conferencia, a todos los presidentes de todos los Estados de América y decirle, el problema de Haití no es un problema de Dominicana, es un problema de la comunidad internacional. Yo voy a crear una valla, pero yo le digo, sí, yo acepto estar aquí contigo como asesor de comunicación internacional y de estrategia si la valla se le define, se le domina como la valla de la paz. Pero también con otra condición, creamos otra valla que le llamemos la valla de las humanidades, que consiste en una serie de clínicas, de consultorios, donde las mujeres de Haití, en el periodo de gestación fundamentalmente, mueren a 2 metros de la frontera. Ellas no son culpables de aquello, pero claro, el presidente de la República Dominicana son mucho menos culpables. Los culpables son la comunidad internacional. Porque, y con esto termino, en República Dominicana, que lo sepáis, porque voy a ver un poquito de la diáspora, 2 minutos, concretamente hay 1 millón de haitianos. 1 millón de haitianos a que se le ha regularizado su situación social, económica y humana, porque vivían en los campos de azúcar en los 16 años anteriores, con un puñado de arroz, un puñado de azúcar y yendo a misa los domingos, que yo recomiendo que pueda vaya, ¿no? Pero bueno, quiero decir, y unas escuelas ahí medio derrumbadas. Eso no es humano, eso es yo no sé de cuándo, pero no debió ser de nunca, pero desde hace mucho tiempo. Eso lo ha regulado, lo ha regularizado Luis Abinader, creando un salario digno
cercano al salario interprofesional de los dominicanos, por lo tanto está poniéndolo en igualdad, para que tenga por lo menos unos recursos dignos y exigibles a quien lo emplea para que viva en cierto concepto en igualdad. Y eso es un nuevo estilo de gobernar. Solidaridad, amor, lealtad, conciencia, ética, razón sin miedo. Eso es un nuevo estilo de gobernar. Y para colmo, y con esto de verdad termino, está la diáspora. Cuando la gente, bueno, muchas personas de la diáspora y todavía no se conceptúa qué es la diáspora, pero ya todos lo sabéis. O sea, se vive personas de un origen determinado en cualquier lugar del mundo. Pepe ha hablado de los años 60, cuando yo conozco, bueno, por suerte o por lo que sea, yo no lo sé, si de mi familia alguno fue a Alemania, no lo recuerdo, pero tampoco eso es indigno, al contrario, y más por lo que voy a decir ahora para terminar. Iban a Alemania, trabajaban en situaciones extremas, en fin, he estudiado el tema suficiente para saber cómo, no me voy a entretener en eso porque lo sabéis, pero con la dignidad siempre y con el sentimiento de ser español. Me recordaré siempre un partido de fútbol hace muchos años que fui desde Suiza, estaba en ese momento en Suiza, quiero recordar, en Austria, perdón, y fui a verlo a Múnich, o sea, estaba trabajando y fui, y vi el partido que era Rumanía, España, y además perdió España, una de esos para clasificarse, ¿no? Y realmente ese estadio estaba así, parecía que estaba en vuestro estadio de Almería, en el de Sevilla, para que mi amigo no se enfade, o en el mío, el Benito Villamarín. Entonces, realmente lo que quiero decir es que estaba todo lleno de españoles. Y estoy hablando de los años finales de los 70. O sea, que a nosotros que nos va a dar clase de diáspora. ¿Y qué nos da la clase a los españoles de cómo hemos utilizado la diáspora? Pues la hemos utilizado, como hoy la utiliza República Dominicana, para el desarrollo. O sea, todos los que están fuera de su país, que en Dominicana son 5 millones de personas, están concretamente en los diferentes países dignificando su dignidad, su principio, su lealtad a su país, su amor a su país, y llevando con la remesa la capacidad para que un pueblo o un gobierno como República, como el de Luis Abinader, y desde el principio de lealtad, ética y honradez, pueda sustentar y apoyar el desarrollo de un país como República Dominicana. Muchas gracias y buenas tardes.